Bueno, voy a conectar mi computador porque se me va a descargar. Un momentico. Listo. Bueno, ya tenemos en pantalla teología bíblica. Quizás alguno de ustedes ha escuchado esta expresión en algún momento. Hoy vamos a entender un poco más qué implica esto de la teología bíblica. La próxima semana vamos a tener un espacio en donde vamos a hacer la marcada diferencia que pueda haber entre teología bíblica, teología sistemática. Hay diferentes vertientes dentro de lo que es la teología. Esta es una de ellas. La teología bíblica. ¿Por qué hablamos de teología bíblica? Porque va a ser el fundamento sobre el cual se van a desarrollar todas las clases que usted va a ver a partir de Pentateuco. Cada uno de los libros de la Biblia que usted va a estar estudiando van a tener muy en cuenta el uso de la teología bíblica. Entonces necesitamos saber qué es eso, cómo se usa, qué implica, para que una vez usted pueda empezar el estudio de cada uno de los libros, usted tenga claro hacia dónde vamos. Entonces empezamos por definir un poquito qué es la teología bíblica. Básicamente, nosotros hacemos teología bíblica al estudiar cómo progresa, cómo se integra y cómo culmina en Cristo la totalidad de la Biblia. ¿Usted sabe que la Biblia tiene cuántos libros? 66 libros. Todos los 66 libros de la Biblia están girando en torno a una trama, a una historia. No son 66 libros desconectados los unos de los otros. Puede que cada libro tenga sus particularidades propias, su contexto, sus personajes, sus situaciones, pero en el fondo todos y cada uno de los libros tienen una conexión clara con lo que es el centro de las escrituras, que es Cristo como tal. La persona de Cristo, su reino establecido, su plan de redención a favor de la humanidad. Vamos a ver un texto que nos deja ver cómo realmente la Biblia gira en torno a una sola temática. Vamos a Lucas, capítulo 24, versículos 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Y aplicando un poco lo que aprendimos en hermenéutica, vamos a hablar un poquito del contexto de este texto, para que no sea un pretexto, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando en Lucas 24? Lucas 24 es esa historia que usted ya la conocerá del famoso camino de Emaús. Esto sucede días después de la muerte y resurrección de Cristo. Cristo se le aparece a dos de los discípulos. No se dan cuenta ellos que están hablando con Cristo, sino ya hasta el final. Y en medio de ese camino de Maús, en donde están hablando estos dos discípulos con Cristo, sin ellos saber que es Cristo como tal, Cristo resucitado, una de las cosas que Jesús viene diciéndoles es lo siguiente, versículo 25. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar a su gloria? ¿De qué cosas está hablando? De la muerte que sufrió en la cruz. Los discípulos están todavía conmovidos con el hecho de todo lo que pasó. Sin embargo, Cristo les está diciendo, eso es algo que ya estaba escrito. O sea, ya los profetas lo habían dicho. Versículo 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de quién? De Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Quiero que brinquemos al versículo 41. Creo que es el 41. 44, perdón. Dice, sigue hablando Jesús aquí diciendo, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está mencionando tres grandes categorías que componen la totalidad del Antiguo Testamento. Recordemos que para ese entonces el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito.
Las escrituras que ellos tienen hasta ese momento, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? El Antiguo Testamento. Hasta ese entonces no habían todavía las epístolas, todavía no se habían escrito los evangelios, no se había escrito todavía el Nuevo Testamento. Las escrituras de las cuales habla el Señor allí es todo el Antiguo Testamento. Entonces, la ley de Moisés, Pentateuco. Los profetas, libros históricos, libros proféticos. Ahí tienen los libros de los profetas menores, de los profetas mayores, los profetas menores, libros históricos, Josué, Jueces, Reyes, Samuel, Crónicas. Y Salmos que recoge todo lo que es la literatura sapiensal. Salmos, Proverbios, Job, Cantares, ¿se me escapa alguno? Eclesiastés. Entonces, todo el Antiguo Testamento, Cristo está diciendo, les está diciendo, mira, todo esto habla de mí. Versículo 45, entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y les dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan, y ustedes son testigos de todas estas cosas. ¿Qué está haciendo el Señor con estos dos discípulos? Haciendo teología bíblica. Les está mostrando cómo todas las escrituras giran en torno a una sola historia y es su persona y su plan de redención a favor de la humanidad. Obviamente el establecimiento de su reino como tal. Pero todos los libros giran en torno a esta sola historia. O sea, puede que cada historia, cada libro tenga sus particularidades puntuales, pero todos en conjunto giran en torno a una gran trama como tal. Eso es lo que hacemos en teología bíblica, identificar esa trama y cómo se desarrolla, cómo cada tema particular de cada libro, cómo cada situación apunta de alguna manera a esa gran trama de las escrituras. Hablando de trama, usted me preguntará entonces cuál es la trama de las escrituras. La trama de las escrituras realmente es la persona y obra de Jesucristo. Todo apunta a Cristo y por medio de Cristo Dios cumple todas las promesas previas del Antiguo Testamento, tal como se lo acaba de mostrar Jesús a estos dos discípulos en camino a Emaús. En cada etapa de ese programa de reino de Dios, Dios busca manifestarse como el Salvador Supremo, como el Dios soberano y aquel que satisface al mundo a través de Cristo. ¿Sí estamos viendo eso? Les voy a colocar un ejemplo de algo muy común. Voy a tomar el ejemplo de una película que creo que casi todos sabemos, la habremos visto en algún momento. ¿Sabe cuál es? Aquí está. Para que entendamos el concepto de trama. ¿De qué es una trama? Aquí tengo la película del Señor de los Anillos. ¿Cuál es la trama del Señor de los Anillos? La lucha épica entre el bien y el mal centrada en la misión de destruir el anillo único, la cual es una fuente de poder corruptor. Esa es la gran trama de esa película. La historia comienza con la creación del anillo, su descubrimiento por parte de Frodo. A través de pruebas y tribulaciones, los personajes crecen, cambian, culminando en la derrota de Sauron, que es el enemigo principal, y la restauración de la paz en la Tierra Media. ¿Cuántas películas salieron del Señor de los Anillos? Creo que tres. Cada película, o sea, la primera no es igual a la segunda no es igual a la tercera, porque cada película tiene unas particularidades, tiene unas situaciones, etcétera, pero las tres en conjunto giran en torno a una sola trama, que es esta, la lucha épica entre el bien y el mal, centrada en la misión de destruir el anillo único, el cual tiene un poder que corrompe a las personas que lo poseen. Esa es la trama. Y las tres películas giran en torno a esa trama. Cada película tiene unas características, sí, porque no son iguales las tres, pero las tres en conjunto apuntan
al desarrollo de esa trama. ¿Sí estamos viendo? Tenemos 66 libros en la Biblia, que cada uno, no son iguales los 66 libros, no son idénticos, cada uno, empezando porque las historias pueden ser distintas, los géneros son distintos, hay libros que son poéticos, hay libros que son narrativos, hay libros que son epístolas, ¿sí me hago entender? Pero en conjunto apuntan a una sola trama. Nuestra tarea como estudiantes de la Biblia, como creyentes, es cada vez que yo estoy estudiando un libro, una porción, es cómo esto termina apuntando de alguna manera a esa trama central de las Escrituras, que es Cristo, su persona, su obra y el establecimiento de su reino en este mundo. ¿Sí estamos claros allí? Ok, seguimos. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta trama bíblica que ya la identificamos? ¿Cómo se desarrolla esa trama de las escrituras? Pues bueno, este programa del reino de Dios se desarrolla en 7 etapas, básicamente. En las 5 primeras, vamos a ver que esas 5 primeras etapas, que son estas que están aquí, todas estas corresponden al Antiguo Testamento. ¿Ok? Dios identifica en esas 5 grandes etapas el problema. ¿Cuál es el problema? El pecado. Identifica el problema y hace promesas. En las 2 últimas, Dios proporciona la solución y cumple con lo prometido. ¿Ok? ¿Cuáles son las primeras 5 etapas? Creación, caída y diluvio, que eso básicamente abarca los primeros 3 capítulos de Génesis. Génesis 1, Génesis 1, 2, tenemos la creación. En Génesis 3 tenemos la caída, perdón, dije los primeros 3 capítulos, va hasta el capítulo 9, perdón, porque diluvio es con Noé. Entonces esa es la primera gran etapa, creación, caída, diluvio. Eso básicamente está en el libro de Génesis. Segunda etapa, los patriarcas como instrumento de bendición. Resulta que si usted, bueno, usted lo va a ver a partir del Pentateuco, los primeros 11 capítulos de Génesis son capítulos que nos dejan ver eventos de carácter universal. La creación, la caída, el primer asesinato que fue el de Caín y Abel, el diluvio, la Torre de Babel, son eventos de carácter universal. Eventos que luego de la caída en Génesis 3 nos dejan ver que la humanidad va en un declive tremendo. El pecado está haciendo estragos en la humanidad. ¿De qué manera? El punto cúspide de esta gran sección es Génesis 11, la Torre de Babel. Porque incluso después de un juicio como fue el diluvio, en donde prácticamente la humanidad quedó erradicada y solamente quedó Noé y su familia, lo que se esperaría es que aquí empiece como un cambio en, en los hombres. Pero empezando por el mismo Noé y sus hijos, nos damos cuenta que todavía sigue el problema. ¿Y el problema cuál es? El pecado. Se maximiza en la Torre de Babel con esta intención de hacer una torre que llegue hasta los cielos, no importando lo que Dios piense, haya dicho, etcétera. Ahí cierra como esa primera gran etapa. Pero cuando ustedes vayan a estudiar Génesis, se van a dar cuenta en Génesis 3:15 que Dios hace una promesa. Y es que a través de la simiente de la mujer, él iba a aplastar a la simiente de la serpiente, que era Satanás. Desde allí ya Dios está estableciendo el plan de redención. Pero vienen todos estos eventos universales y uno dice, miércoles, ¿en qué momento esto se va a cumplir? Porque todo es un caos. Y llega entonces Génesis 12. Para muchos hay como un cambio abrupto de Génesis 11 a Génesis 12. Estás hablando de la Torre de Babel, etcétera, y después me vienes a hablar de un sujeto llamado Abraham. Pero, ¿qué está pasando allí? Que con Génesis 12 seguimos viendo cómo Dios desarrolla su plan. Dios decide escoger a este hombre y del linaje de este hombre, más adelante, seguir desarrollando su plan. Esta es la segunda etapa, los patriarcas como instrumento de bendición. Entonces tenemos la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob y en menor medida la historia de José.
Pero Génesis 12 hasta el final de Génesis, que es capítulo 50, se desarrolla la historia de los patriarcas, que nos deja ver cómo Dios escoge a un hombre llamado Abraham y a través de Abraham, él va desarrollando todo su plan a través de su descendencia. Y no todos sus descendientes, un descendiente en particular. Porque Abraham tuvo no solamente a Isaac, tuvo a Ismael, pero no es a través de Ismael, es a través de Isaac. Isaac no tuvo un solo hijo. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? ¿Cómo se llamaban? Esaú y Jacob. Pero no es a través de Esaú y Jacob, sino a través de quién? Jacob. Y Jacob tuvo muchos hijos, pero no es a través de los muchos hijos. Como vamos a ver más adelante, y no me vayan a mencionar a José, porque José no es la clave allí, es a través de Judá, que es uno de sus hijos, porque hay una promesa que él establece en Génesis 50. Hay que analizar bien esa palabra que él le da a Judá, uno de sus hijos, que ahí por la historia de José como que lo eclipsa a él, pero Judá es mencionado que en una de las palabras que Jacob le da a Judá en el hecho de muerte es que a través de Judá vendría el cetro y el trono vendría a través de Judá y eso obviamente apunta a la figura de Cristo. Entonces están los patriarcas como instrumento de bendición, segunda etapa. Tercera etapa, nación redimida que recibe un encargo, Éxodo, Sinaí y desierto. Ya aquí nos ubicamos en el libro de Éxodo. Tenemos 400 años después, tenemos Éxodo 1, que si usted analiza cómo está escrito Éxodo 1, hay toda una intención de mostrar que estos israelitas se han multiplicado por montón en la tierra de Egipto. ¿Cuál es la intención detrás de eso? Mostrar algo. ¿Qué promesa le hizo Dios a Abraham? Que iba a ser padre de multitud de personas, ¿verdad? Que estamos viendo en Éxodo 1 solo 400 años y pico después, que efectivamente Dios está cumpliendo su promesa. Y aunque los israelitas la están pasando mal en Egipto en ese momento, son un montón de gente. Y a pesar de que los están oprimiendo, se siguen multiplicando. A pesar de que Faraón empieza a desarrollar una estrategia maquiavélica de matar a los varones, el pueblo se sigue multiplicando. ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa. Dios es fiel. Pero aquí vemos esta nación que es descendiente de quién? De Abraham, siendo escogida con un propósito. Entonces Dios rescata a los israelitas de Egipto. ¿Para qué? Para que estuvieran mirando arena en el desierto. ¿Cuál fue el propósito de rescatar al pueblo de Israel de Egipto? Que esta nación fuera una nación embajadora ante las otras naciones de él. Lo que no hizo Adán y Eva en el jardín porque pecaron, Dios lo quiere hacer a través del pueblo de Israel. Pero usted sabe cómo termina la historia. Usted sabe que el pueblo de Israel falló en su propósito, porque el pueblo de Israel, aunque salió de Egipto, todavía Egipto estaba en su corazón. Y iban detrás de la idolatría, etcétera, a pesar de todas las cosas que Dios hacía por ellos. Dios les da un territorio a ellos, y aquí vamos a nuestra cuarta etapa. Dios le da un territorio a ellos, eso es el libro de Josué, conquistan la tierra de Canaán, porque Dios lo había prometido. Aquí estamos viendo todavía cumplimiento también de la promesa a Abraham, porque también Dios le había prometido a Abraham que su linaje iba a habitar el territorio de Canaán, y efectivamente así fue. Y aquí empieza toda la etapa de la monarquía en el pueblo de Dios. Vemos como un pueblo que era esclavo en Egipto y que fueron peregrinos en el desierto, conquista este territorio y termina convirtiéndose en una gran nación en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón. Una nación que va a tener un declive después de Salomón. Se va a dividir, porque las 12 tribus se van a dividir en las tribus del norte y las tribus del sur, que básicamente es Judá. Entonces se van a llamar después Israel y Judá. Luego viene la quinta etapa. Esa nación que se divide producto del pecado, de la idolatría y todo lo demás,
entonces recibe juicio de parte de Dios. ¿Y cuál va a ser el juicio? Las tribus del norte que se llamaban Israel debido a su pecado van a ser exiliadas por un imperio que se llama el imperio asirio. Se los van a llevar y más nunca ellos van a volver al territorio que habitaron, más nunca. Y queda Judá al sur. Judá permanece en pie por unos años más, pero más adelante, debido a que también, al igual que sus hermanos israelitas eran idólatras, estaban detrás de lo que no debían, Dios usa a Nabucodonosor, el imperio babilónico, y los terminan desterrando y exiliando a Babilonia por un periodo de 70 años. Luego de 70 años, vuelven a Jerusalén a reconstruir el templo, las casas y las murallas. Eso lo vamos a ver en libros históricos como Segunda de Reyes, Crónicas, Jeremías, Ezequiel, Daniel, algunos profetas menores. Y la era posexilio la vamos a ver en libros como Ageo, Zacarías, Nehemías, Esdras, Malaquías. Y es tremendo porque Malaquías, lo cito ahora, porque Malaquías fue, o más bien el ministerio de Malaquías se estableció a menos de 100 años después de haber vuelto del exilio en Babilonia. Y uno lo que esperaría es que este pueblo que estuvo siendo disciplinado por Dios 70 años exiliados en Babilonia, vinieran del exilio como cuando uno castiga a su hijo, ¿verdad? Que hayan aprendido la lección. Pareciera que en los primeros años el pueblo estaba caminando bien y lo vemos por libros como Ageo y Zacarías, que al parecer los profetas hablaban, el pueblo enseguida caminaba, etcétera, pero no habían pasado ni 100 años y es cuando está Malaquías ejerciendo su ministerio. Usted ve todo el contenido del libro de Malaquías y usted dice, wow, Malaquías empieza hablando de ustedes presentan lo defectuoso ante el Señor, vayan y presenten lo cojo, lo defectuoso a su gobernador para ver qué tan contento se pone. No están dando sus diezmos, es decir, los sacerdotes tenían un solo desorden en el templo, la idolatría nuevamente estaba en su apogeo. El libro de Nehemías, que es contemporáneo también, en su último capítulo nos deja ver que luego de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, el último capítulo de Nehemías nos muestra a un Nehemías que está dando como un paseo por todo Jerusalén y él está observando que el pueblo otra vez está haciendo lo mismo, por lo cual Dios los castigó tiempo atrás. Entonces, aquí termina el Antiguo Testamento con una conclusión devastadora y es, el problema no son las circunstancias, porque este pueblo estuvo en la opulencia, estuvo en el poder, estuvo en la conquista, también estuvo en momentos malos, o sea, tuvo diferentes situaciones y en todas el factor común es que el pueblo era desobediente. Ese es el gran problema. Pero también en toda esta etapa Dios hace promesas a través de sus profetas. Y las promesas, o más bien el contenido de la profecía de estos profetas, algunas profecías eran en cuanto al juicio y al llamado al arrepentimiento al pueblo para que evitaran el juicio, pero específicamente profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y algunos de los profetas menores, mucho del contenido profético era sobre el Mesías, sobre la venida del Mesías. ¿Por qué? Y de hecho Malaquías termina su último capítulo hablando del Mesías. ¿Por qué? Porque este problema llamado pecado no era un problema que el hombre pudiera solucionar. ¿Por qué? Porque la ley que él entregó, la ley mosaica que él entregó en su momento, era una ley que tenía un propósito claro y era mostrar cuán incapaces somos de poder obedecer al Señor por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque el pecado está en nuestras vidas. Por eso es necesario que sea Dios el que haga algo. Por eso está la promesa del Mesías, de aquel que cambiaría el corazón de las personas, que quitaría el corazón de piedra, como dice Ezequiel,
por un corazón de carne, un corazón que buscara obedecer al Señor. Jeremías, Isaías y Ezequiel hacen profecías también acerca de lo que se conoce como el nuevo pacto, que es ese pacto que viene a tomar forma en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo, a través del cual Dios mismo habitaría en el corazón de las personas para que las personas pudieran obedecer al Señor. Porque definitivamente, hasta donde termina el Antiguo Testamento, el hombre no puede hacer nada por cambiar su condición. Y es aquí donde vienen las últimas dos etapas. La sexta etapa, la obra de Cristo y la era de la iglesia. Comienza el Nuevo Testamento. Tenemos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los primeros 4 libros conocidos como los evangelios. Y sobre todo quiero poner mi atención en el primero de ellos, que es Mateo. Si usted analiza, usted ha leído Mateo varias veces, usted podrá darse cuenta de algo. Mateo es muy incisivo en mostrar siempre a través de esta frase que lo que los profetas estaban diciendo se estaba cumpliendo en Cristo. Cada vez que Cristo hacía algo, siempre Mateo dice, y esto se hizo para que se cumpliera lo que dijo el profeta tal cuando dijo tal cosa. Ese es el común denominador del libro de Mateo. Mostrar enfáticamente que este que es el hijo de el carpintero, ese es el Mesías que los profetas habían profetizado, valga la redundancia, en el Antiguo Testamento. Que ese hombre era el Mesías que había de venir. Y ese Mesías, cuando cumple con su obra, con el plan de salvación, al morir y resucitar, él instaura la iglesia. Esa nación, ese conjunto de personas que no solamente iban a ser israelitas, sino de toda tribu y de toda lengua, que al poner su fe en el Señor iban a ser parte de esa nación, esa nación real, de sacerdotes reales que iban a ser embajadores de Él ante el mundo. ¿Le suena? Porque eso ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Lo que Adán y Eva fallaron en hacer e Israel falló en hacer, Dios lo hace o busca hacerlo a través de la iglesia. Eso somos tú y yo. Entonces, Dios, tal cual como lo hizo con los israelitas en el Antiguo Testamento, Dios nos rescató del mundo. Haga el paralelo. Dios rescató a los israelitas de Egipto. ¿Para qué cosa? Para que fuéramos embajadores de Él ante las naciones. Embajadores fieles que mostraran quién es Él. ¿A través de qué? En el caso nuestro como iglesia, a través de la predicación del Evangelio. Del Evangelio fiel a lo que dice las Escrituras, no al Evangelio torcido que lamentablemente se predica en muchos lugares. Y la séptima etapa, que todavía no ha terminado, no se ha culminado, el regreso de Cristo y la consumación del reino, el clímax del reino de Dios, que es cuando Cristo venga por segunda vez e instale su reino de manera eterna en este mundo, que es lo que anhelamos que pase prontamente. Entonces, estas 7 grandes etapas son a través de las cuales se desarrolla toda la historia, toda la trama de las Escrituras. Si se dan cuenta, estamos cubriendo todos los 66 libros de la Biblia aquí. ¿Ok? Entonces, ese programa se desarrolla en esas 7 grandes etapas. Pero viene una pregunta entonces que podrá surgir en algunos de ustedes. Bueno, ok, ¿cómo yo puedo entonces hacer teología bíblica al estudiar la palabra? Para poder identificar esa trama y para poder identificar cómo esa trama se va desarrollando a través de esas 7 grandes etapas, por decirlo así. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, en primera instancia, lo hacemos rastreando la progresión de un tema en la trama de la Biblia. La Biblia habla de muchos temas. Hay una trama central, pero la Biblia, cada uno de sus libros, va a hablar de diferentes temas. Hay temas que son más trascendentales que otros.
pero hay muchos temas, sobre todo los temas que son trascendentales, los temas que son relevantes en la historia de la Biblia, son temas que nosotros podemos rastrear su progreso desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el tema de la gracia. ¿Cómo rastreamos el tema de la gracia desde Génesis hasta el Apocalipsis? Entonces, esa es una manera de hacer teología bíblica. Ahorita les voy a dar ejemplos para que estemos más claros con eso. Una segunda forma es estudiando la relación entre los pactos bíblicos y la forma como progresan en las escrituras conforme Dios cumple sus propósitos en Cristo. Vamos a identificar que los pactos están relacionados los unos con los otros. Vamos a ver que los pactos no son actividades separadas las unas de las otras sin ninguna clase de relación. Y vamos a ver cómo las promesas de los pactos terminan cumpliéndose en la persona de Cristo Jesús. Ahorita vamos a hablar un poco más en detalle de eso. También hacemos teología bíblica al analizar cómo Dios cumple en Cristo, lo que les acabo de decir, cómo Dios cumple en Cristo sus promesas asociadas a los pactos. Y una cuarta forma es cuando identificamos las conexiones tipológicas. Vamos a hablar de tipología, de los tipos y los antitipos. ¿Ok? Al hablar de conexiones tipológicas, hay un ejemplo claro de las escrituras para que vayamos entendiendo qué es eso de las conexiones tipológicas. Juan capítulo 6, versículos 32 al 33, ahí lo tengo para ustedes. Aquí está hablando Cristo en su momento diciendo, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? ¿A qué hace relación el Señor aquí cuando habla de pan del cielo? ¿Hay algún evento previo en el Antiguo Testamento que podamos asociar con esto? Ah, porque ya está aquí, ¿verdad? Ya vieron la palabra aquí. El maná. Y eso lo vemos en Éxodo, lo vemos en Números, ¿verdad? Y el maná, el significado de esa palabra en su momento, lo dice la palabra, significa ¿qué cosa? Pan que viene de dónde? Porque literal, ¿de dónde venía el maná? Del cielo. Y usted conoce la historia del maná, ¿verdad? Y todo lo que eso implicó, aún las actitudes que los israelitas tenían en cuanto al maná, porque hasta de eso se quejaron, que no les gustaba, que todos los días maná, que como así, etcétera, 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 ¿verdad? Ese maná quedó allí, ¿verdad? Y resulta que la palabra, el mismo Señor en su palabra en el Nuevo Testamento está haciendo una conexión con esa verdad acerca del maná. Le está diciendo, yo les digo la verdad, no fue Moisés en primera instancia quien les dio el pan del cielo. Estaba haciendo referencia a ese evento. O sea, no fue Moisés el que proveyó el maná allá, y eso es verdad. ¿Quién fue el que proveyó el maná? Fue Dios, dice, fue mi Padre. Y ahora, Él, ¿quién es Él? El Padre, les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿De quién está hablando ahí? De Él. O sea, que el maná es tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no porque Cristo mismo está haciendo la conexión. Este se llama conexión tipológica. El maná es el tipo y el antitipo es Cristo. El maná apunta a la verdad de Cristo. Pero eso no lo sabían los israelitas allá, eso no lo sabía Moisés allá, porque eso no estaba revelado como tal allá. Eso lo venimos a saber acá en el Nuevo Testamento porque Cristo lo está revelando como tal. ¿Sí me hago entender? Entonces, ya con esta revelación completa me doy cuenta aquí, ya con este panorama completo, ahora cada vez que vaya a leer la historia del maná, ya la leo con otros ojos. Porque aunque en primera instancia tengo que entender el contexto de lo que está pasando ahí con el maná en Éxodo, al final cuando yo hago la conexión con la gran trama de las escrituras, que es
Cristo, su obra y su reino establecido, entonces veo cómo esa historia tiene una conexión con eso. ¿Sí me hago entender? Tiene una conexión. Y la hay porque, porque es una conexión de tipo tipológica, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, esas son conexiones tipológicas. Y de esas hay en toda la palabra. Y tienen que ser conexiones tipológicas válidas. Que la misma palabra las haga, no que yo las invente. Porque hay personas que buscan hacer conexiones tipológicas, pero uno queda como, pero eso no lo dice la palabra. Se siente como forzada. Les voy a dar un ejemplo. En una que yo caí hace muchos años. El famoso listón carmesí que tira la prostituta Rahab allá en el libro de Josué. Cuando los espías están allá en las murallas de Jericó. Y que Rahab les está dando a ellos el reporte de que la gente acá en Jericó está muerta del miedo porque han escuchado que Dios está dándoles las victorias al pueblo de Israel y que ahora vienen acá. Ella tira un listón o una cuerda, creo yo, que es carmesí, para que los espías bajen por ahí, que nadie los vea. Por mucho tiempo yo la había escuchado y aún yo la dije en su momento y me arrepiento por eso. Decíamos, como es color carmesí y por ahí ellos se salvaron, entonces eso es tipo de Cristo. Pero en ningún momento la palabra está haciendo ese tipo de conexión como la vemos aquí con este ejemplo del maná. ¿Sí estamos viendo? Entonces todo lo que sea de color rojo, entonces eso apunta a Cristo. No. Tiene que ser una conexión tipológica fundamentada por la misma escritura. No tengo el derecho yo de hacer conexiones tipológicas que la palabra no me está mostrando. ¿Sí estamos claros allí? Ok. Entonces, esas son las cuatro maneras de cómo podemos hacer teología bíblica. Ahora vamos a desglosarlas. Creo que hoy solamente voy a alcanzar a desglosar las dos primeras y ya la próxima clase seguimos con las demás. Vamos a empezar con la primera, que es ese rastrear la progresión de un tema. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo rastreamos la progresión de un tema en la vida? De un tema que sea relevante, obviamente. Porque hay otros temas que pueden estar allí, pero que realmente no son de gran relevancia en las escrituras. Entonces, bueno, primero que todo, localizar todos los pasajes bíblicos que sean relevantes sobre el tema. ¿Cómo se hace? Puedo empezar por listar palabras o términos claves para descubrir pasajes relevantes sobre el tema. Por ejemplo, vamos a buscar cómo progresa el tema de la gracia, por ejemplo. Entonces voy a buscar todos los pasajes, palabras, términos claves que hablen acerca de esa temática, de la gracia. En ocasiones, ¿qué puede pasar? Que un texto bíblico puede tratar el tema que yo estoy analizando sin utilizar una palabra estrechamente relacionada con él, sino que trabaja el tema de forma conceptual. ¿Cómo así? Por ejemplo, el tema de la gracia. Van a haber pasajes en donde la palabra gracia está, aún desde el mismo Antiguo Testamento. Entonces los voy a tomar. Ahí está claramente hablando de gracia. Pero hay otros pasajes que te están mostrando el concepto de gracia sin mencionar la palabra gracia. Entonces, ¿qué momentos del Antiguo Testamento yo puedo ver que me muestran que hay gracia de parte de Dios? Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando recién sale el pueblo de Egipto, Moisés, llegan al monte Sinaí, Moisés sube al monte Sinaí? ¿Qué es lo que empiezan a hacer los israelitas acá abajo? Un becerro de oro, ¿verdad? Dios alerta a Moisés y dice, baja porque allá el pueblo está, mejor dicho, en el carnaval. Entonces baja Moisés, obviamente hay juicio de Dios allí, mueren algunos de los que estaban allí, pero no mueren todos. ¿Qué significa la palabra gracia? Un favor inmerecido, ¿verdad? Regalo inmerecido. Ok. Si tengo claro el concepto o la definición de gracia,
qué cosa, qué favor, qué regalo inmerecido Dios está proporcionando en esa situación. Pregunto yo, ¿solo algunos merecían morir? Todos merecían morir. Y los que Dios mató, los mató justamente porque eran culpables. Pero estos que Dios no mató acá, no es que no eran culpables, eran igual de culpables. Pero Dios derramó gracia. No veo la palabra gracia, pero el concepto está pululando ahí en el aire. Hay gracia, favor inmerecido. Ellos no hicieron méritos para que Dios los dejara con vida, porque ellos merecían morir igual que los demás. ¿Les suena, hermano? Porque eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Tú no hiciste méritos para que Dios te salvara. No eres mejor que el vecino que no es cristiano. Tú eres tan culpable como él. Pero Dios derramó gracia sobre ti. Y no porque tú trajeras algo ante Dios y pagaste por eso, hiciste méritos. No, porque ninguno puede hacer nada para que Dios lo salve. No, no tenemos nada bueno que mostrar. Es gracia. Y si te das cuenta, hay muchas cosas en la Biblia, muchas historias, muchos eventos en donde la gracia está. Entonces, no necesariamente está la palabra, pero sí está el concepto ilustrado. Siguiendo con el rastreo de la progresión de un tema, también lo puedo hacer al identificar cómo se desarrolla un tema en los 4 puntos de inflexión más importantes de la trama de las escrituras. Ahorita le mostré 7 etapas de cómo se desarrolla esa trama, pero aún de esas 7 etapas hay 4 grandes puntos de inflexión sobre los que se desarrolla la trama de las escrituras, que son creación, caída, redención y consumación. Entonces, para poder rastrear un tema, yo puedo usar esos 4 puntos grandes de inflexión en la trama de las escrituras para ver cómo ese tema, en primera instancia, se origina. Aquí está el primer punto de la creación. Y eso responde a la pregunta, ¿cómo empieza un tema en la trama de la Biblia? ¿Dónde inicia? Entonces, necesariamente, ¿a dónde voy a tener que ir? A Génesis. Por eso el libro de Génesis es tan importante. Y tenemos que defender esto cuando tenemos estos ataques al libro de Génesis. Hay mucha gente que dice que Génesis, mucho de lo que vemos en Génesis es una fábula. Y yo te digo algo, si Génesis es una fábula, apaga y vámonos. No hay nada más que estudiar. Porque si Génesis o parte de Génesis es algo que no podemos tomar como tan literal, entonces, ¿quién me dice a mí que lo que sigue en la Biblia es verdad o no es verdad? Y en Génesis tenemos el fundamento de todo lo que sigue en la Biblia. No solamente tenemos el origen de la creación, tenemos el origen del pecado, tenemos el origen del plan de redención, tenemos el origen de la nación israelita, tenemos el origen de cómo Dios derrama gracia, la justificación, muchos temas. De hecho, el domingo pasado yo prediqué aquí acerca de la justificación por la fe. Y para hablar de la justificación por la fe y dónde inicia, nos tuvimos que ir a Génesis. A ver cómo inicia, dónde se revela por primera vez ese tema. En Génesis. ¿Ok? Entonces, puedo rastrear un tema empezando por dónde se origina o dónde se muestra por primera vez el tema. Siguiente punto, la caída. Es cómo se desarrolla ese tema en la trama de la Biblia hasta llegar a Cristo. Evidentemente la caída va a traer un traspié en la humanidad. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo claro con eso. El pecado va a entrar a alterar muchas cosas
que estaban en su estado perfecto en Génesis 1:2, pero que con el pecado vienen a ser alterados. Y voy a ver cómo entonces ese tema se sigue desarrollando después de la caída hasta llegar a Cristo. Tercer punto, la redención. ¿Cómo culmina ese tema en Cristo en la trama de la Biblia? Entonces, Cristo cuando viene, Él hace esta obra de redención, de restauración. Entonces, ¿cómo en Cristo ese tema es visto? Para terminar en la consumación, y es cómo culmina ese tema en Cristo al final de la trama de la Biblia. Cómo ese tema sigue siendo evidente en la eternidad, cuando Cristo venga por nosotros. Ejemplo, aquí tengo el ejemplo. Vamos a hablar del tema del trabajo, ¿ok? El tema del trabajo. El trabajo es un tema importante en todas las escrituras, ¿ok? Y vamos a usar esos 4 puntos de inflexión para analizar cómo ese tema va progresando en toda la escritura. Empezamos con el primer punto de inflexión, que es la creación. ¿Cómo empieza este tema en la trama de la Biblia? Ya les he dicho que cualquier tema relevante en la Biblia suele empezar en Génesis 1 y 2. ¿Ok? Hablando de esto, el trabajo no es consecuencia del pecado, ya que Dios mismo trabaja y Adán y Eva trabajaban antes de pecar. ¿Cuántos sabían eso? Para los que hoy todavía reniegan de su trabajo, del trabajo o de la acción de trabajar, pensando en que si Adán no hubiese pecado, nosotros no estuviéramos trabajando, pues hermano, ha estado equivocado usted. Porque el trabajo no vino después de la caída. Ya el trabajo estaba antes de la caída. Vamos a Génesis 1, 26 al 28. Génesis, pagan mejor, no sé. Génesis 1, 26 al 28. Mire lo que dice. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Preste atención. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y ¿qué? Gobiernen sobre ella. ¿Qué implica gobernar? ¿Sentarse en la silla, echarse fresco? Gobernar es administrar, gestionar. Eso es un trabajo, es una labor. O sea, Adán y Eva les dieron trabajo antes del pecado. ¿Ok? Y aún el mismo Dios trabaja. Mire lo que dice capítulo 2, versículo 2. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su... Ok. Dios trabaja, el hombre trabaja y todo eso lo vemos antes de la caída. Así que si usted pensaba que trabajábamos porque Adán y Eva pecaron, está bien equivocado, hermano. Están algunos que estaban pensando, cuando yo me encuentre a Adán en el cielo, tengo unas cuantas cositas que decirle. Por culpa tuya yo tuve que trabajar todos los días. Pues no, hermano. El trabajo era algo hermoso, era un deleite y no implicaba dificultad. Trabajo había, pero era un trabajo que no era una carga, no había dificultad, era todo un deleite hacerlo y traía gloria al Señor. Ese es el diseño que Dios estableció en el principio. Entonces, desde ahí vemos cómo se evidencia el trabajo. ¿Ok? Viene la caída, que es el segundo punto de inflexión, y es cómo se desarrolla este tema en la trama de la Biblia hasta llegar a Cristo. Por lo general, el punto de inflexión de la caída en Génesis 3 es relevante para un tema que abarca toda la Biblia. Entonces, generalmente, si queremos ver la progresión de un tema, teniendo en cuenta estos puntos de inflexión, al llegar al punto de la caída, generalmente voy a tener que ir a Génesis 3, que es el momento en donde se da la caída.
como tal. Ahora, como consecuencia del pecado, ¿qué pasó con el trabajo? Se modificó. No es que se creó el trabajo allí. No fue que Dios dijo, bueno, como pecaste ahora te toca trabajar. No, ya había trabajo. Entonces, pero ¿qué fue lo que pasó entonces con el trabajo? Se modificó, se alteró. Vamos a Génesis 3, 17 al 19. Génesis 3, por aquí lo tengo cerquita, 17 al 19. Dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida, que dice, lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. ¿Qué produjo la caída? Que ahora seguimos trabajando, pero ahora el trabajo va a ser más difícil. Va a ser con mucho esfuerzo, con mucha dificultad. Por eso, hermanos, sea cual sea el trabajo que tú estés ejecutando, al final del día, ¿cómo terminas? Eso es una evidencia. Sea que de pronto estés en un trabajo de oficina o trabajando afuera de sol a sol, ambos terminan cansados. Quizás uno más cansado que el otro, eso sí es verdad, pero terminamos cansados. Al final del día todos queremos ir a la casa, todos queremos dormir, todos queremos ya hacer un stop porque ya es demasiado, porque el trabajo es difícil trabajar. Tercer punto de inflexión, la redención. ¿Cómo culmina este tema en Cristo en la trama de toda la Biblia? Generalmente todo tema relevante para la totalidad de la Biblia culmina en la persona y obra de Cristo. O sea, todo tema relevante en la Biblia tiene conexión con Cristo. Culmina en la persona de Cristo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando Cristo nos da vida, es decir, cuando nacemos de nuevo, Cristo, ¿qué hace? Trae una perspectiva nueva a nosotros, a pesar de que seguimos lidiando con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, explico este punto. Cristo nos salva. Cuando Cristo nos salva, no solamente es que ya no vamos al infierno, sino que Cristo, a partir del momento que nos salva, empieza una obra en nosotros que se llama santificación. La obra de santificación implica que Cristo, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, usando la palabra, Él empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Él empieza a cambiar nuestros afectos, nuestros deseos. Lo que antes yo deseaba ya no me llama la atención. Y no es porque alguien me obligó, es porque tú llegas el momento en el que dices, ya eso no me nace hacerlo. Aún pensar en hacerlo me disgusta, me causa estrés. O sea, y aún el pensar que yo hice eso en el pasado es algo que me avergüenza. Pero ¿eso quién lo hace? Cristo. ¿Cómo es que lo que antes me deleitaba ahora ya no me llama ni cinco la atención? Eso es algo milagroso. Eso solo lo hace el Señor. Entonces, Él cambia nuestra perspectiva. Ahorita vamos a leer un par de textos que son bien importantes. En cuanto al trabajo, que es el tema que estamos analizando aquí en el ejemplo, para el creyente, ¿cómo cambia la perspectiva del trabajo? Para el creyente ya no hay un sinsentido en el trabajo, ya que Cristo moldea nuestro pensamiento y nos convence de que el trabajo es un llamado a servir a Dios. Vamos a ir a dos textos que quiero desglosar aquí. Vamos a Romanos 12. Romanos capítulo 12. ¿Cuántos han estudiado alguna vez la carta a los romanos? Si no lo han hecho, háganlo. No es que sea el libro más importante de la Biblia, todos son importantes, pero si nosotros queremos crecer en el entendimiento del Evangelio, Romanos es la carta.
y después pásese por Efesios también. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Porque tengo que darles contexto aquí antes de leer aquí. Hay que aplicar la hermenéutica. Romanos 1 al 11, los primeros 11 capítulos de Romanos básicamente nos muestran, uno, nuestra condición caída. Romanos 1 hasta el 3 nos dejan con la conclusión de que no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos somos malos, sea judío, sea gentil, sea estrato 1, estrato 6, universitario, bachiller, vives en la Chinita o vives en los Nogales, todos somos malos. Si alguien se timbró con la Chinita o los Nogales, perdón. Eso vino así. ¿Quién vive en los Nogales? No. Eh, sea quien sea, todos somos malos. Romanos 1 al 3. Capítulo 1, 2 y 3. Romanos 4, Romanos 5, Romanos 6 te deja ver que solo a través de la fe en Cristo, los que somos injustos podemos ser justificados. Eso se llama justificación por la fe en Cristo. A menos que tú coloques tu fe en Cristo, tú no vas a evitar el camino que merece todo aquel que es malo, y es la condenación eterna. A menos que pongas tu fe en Cristo. Tú pones tu fe en Cristo, ahora eres visto por Dios no como injusto, sino como justo a través de Cristo. Porque tú eres injusto, tú eres malo, yo soy malo, pero por medio o a través del sacrificio de Cristo, somos vistos a través de Cristo como si fuéramos justos. Y gracias a eso, ahora tengo libre acceso a la presencia de Dios, lo que antes yo no podía hacer. Porque Romanos 3 dice que por el hecho de que somos malos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5, Romanos 4, 5, 6. Hasta Romanos 7 incluso. Romanos 8, 9, 10, 11 te deja ver mucho más el hecho de que de la bendición de ser elegido por Dios para salvación no es algo que nosotros hayamos podido ganarnos, es libre, soberana decisión de Dios que podamos ser salvos, etcétera. Entonces, estoy dando aquí un resumen bien resumido. Eso es lo que implica Romanos 1 al 11, las implicaciones del Evangelio en nuestras vidas. Una vez entendido eso, y una vez siendo beneficiarios de eso, si yo soy creyente, viene Romanos 12. Y empieza con un conector, que los aprendimos en hermenéutica, ¿se acuerdan? Por lo tanto. ¿Qué significa por lo tanto? Está conectando todo esto con lo que viene a continuación. Entonces, por lo tanto, si tú eres de aquellos que has sido justificado por la fe, si tú eres de aquellos que antes estabas condenado, pero porque por la fe en Cristo ahora eres amigo de Dios, y tienes acceso a su presencia y el Espíritu Santo mora en ti, etcétera, etcétera. Por lo tanto, amados hermanos, te ruego que entregues tu cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor tuyo. Es decir, ¿cuál debe ser la respuesta de alguien que ha sido salvado por Dios y que ha entendido esa salvación y que ha entendido lo que implicó esa salvación? Una vida de obediencia. Entrega tu cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor tuyo. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Qué significa eso? Que no es algunas cosas de tu vida las que vas a someter al señorío de Cristo. No todas las áreas de tu vida si tú realmente has entendido lo que el Señor ha hecho a favor tuyo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y voy al versículo que me importa aquí, pero les quería dar todo el contexto. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Fíjense esto. El texto, el capítulo 12, no inicia con el mandato de no imitar las conductas. Primero te está dando el trasfondo, la previa, que es todo lo que Dios ha hecho a favor tuyo. Dentro de las implicaciones de lo que Dios ha hecho a favor tuyo, claramente Romanos 8 te habla de que el Espíritu Santo mora en ti. Si el Espíritu Santo mora en ti, entonces tú tienes ahora la capacidad
para vivir una vida que agrade a Dios. Antes yo no tenía esa capacidad. Porque por mí mismo, por mis propias fuerzas, yo no puedo agradar a Dios. Por eso yo no me puedo jactar de hacer lo que hago hoy en día sirviendo al Señor. Porque si yo hago algo bueno para la gloria de Dios hoy, no se debe a mí, sino al Espíritu Santo que mora en mí. ¿Y la gloria de quién es? Del Señor. Entonces, fíjate que todo eso es importante para entender por qué entonces ahora sí viene este mandato. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Por qué puedes hacer eso? Porque tú eres creyente y se supone que el Espíritu Santo mora en ti. Y si el Espíritu Santo mora en ti, tú puedes hacer esto. Entonces, no imites las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien, deja que Dios te transforme en una persona nueva al cambiarte qué cosa, la manera de pensar. Entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ti, la cual es buena, agradable y perfecta. A quien Dios salva, Él empieza a transformarlo y nos da la capacidad para poder aplicar todas aquellas cosas que Él va poniendo en nuestra mente. Él va generando convicciones en nuestros corazones. Y eso es una obra milagrosa. Porque ¿cómo es que antes aquel que repudiaba a Dios, aquel que no quería nada con la iglesia, aquel que no quería nada con la Biblia, aquel que decía que era ateo, aquel que decía que aquel que se burlaba de los evangélicos, ¿cómo es que ahora soy todo lo contrario? Explícame tú eso. Y no es que yo lo que hago lo hago porque quiero que me vean, no, es porque es una convicción. O sea, lo hago, me vea o no me vea la gente, porque es una obra del Señor. Entonces, eso en primera instancia. Segundo texto, Efesios 6, 5 al 8. Efesios 6, vamos del 5 al 8. ¿Dónde está? ¿Se me perdió? Aquí está. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a quién? A Cristo. Voy a hacer una precisión aquí, importante aclaración del contexto. ¿Por qué Pablo usa el tema de los esclavos y los amos? Porque era algo muy común en ese entonces. Y la figura del esclavo es muy importante, incluso y la usa Pablo muchas veces en sus cartas al hablar de que somos esclavos de Cristo. ¿Por qué la figura del esclavo es muy importante para nuestro entendimiento? Porque el esclavo no era dueño de sí mismo. Y nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Nosotros tenemos un Señor al que le decimos todo el tiempo Señor. Él es nuestro amo. Entonces, en primera instancia, somos esclavos de Cristo. Se supone que somos esclavos de Cristo. Hay personas que dicen, soy esclavo de Cristo, pero su testimonio me dice otra cosa. Es esclavo de sí mismo, pero no de Cristo. Entonces, en el contexto de allá, un esclavo tenía la libertad de ser libre muchas veces. Se le daba la oportunidad de ser libre, pero muchos esclavos decidían seguir siendo esclavos porque querían que ese amo siguiera siendo su amo. Por eso nosotros nunca dejaremos de ser esclavos de Cristo. Porque nuestro amo es un amo que no busca nuestro mal, busca nuestro bien. Sigo. Traten, bueno, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales. Mira que hace algo ahí bien interesante, porque no solamente lo deja como amos, sino amos terrenales. Porque al final el texto me va a hablar del gran amo. Entonces hace una diferenciación allí. Aquí en este mundo hay personas a las que tú te sometes también. Pero obviamente, sobre todo, nos sometemos al gran jefe, al gran amo, al gran Señor, que es Cristo. Pero aquí está poniéndolo en el plano acá de lo terrenal. Dice, esclavos,
Obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Entonces, ¿cómo eso me habla a mí hoy como creyente y mi relación con el trabajo? En primera instancia, yo trabajo para el Señor, sea cual sea el trabajo que esté desempeñando. Mi gran jefe es el Señor. Y como yo trabajo para el Señor, entonces todo lo que yo hago aquí debe dar gloria al Señor. Independiente del ambiente en el cual yo estoy trabajando. Porque ahí está diciendo claramente, trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Entonces, yo soy el trabajador que me debo destacar por ser el que trabaja con honestidad, el que no anda haciendo el chueco, lo torcido en el trabajo, el que llega a tiempo, el que hace lo que debe hacer en el trabajo, lo que se supone que debe hacer, el que no anda perdiendo el tiempo en el trabajo, el que hace lo que es justo, lo que hay que hacer. Porque lo que hago, lo hago en primera instancia para el Señor. ¿Y en qué se glorifica el Señor si yo en el trabajo soy el que ando perdiendo el tiempo? El que ando quitándole el tiempo a los demás porque ando, incluso, hago aquí algo bien, una anotación bien interesante. No glorifica al Señor que yo ande dejando de hacer lo que debo hacer en el trabajo por predicar el evangelio en el trabajo. Eso es algo que tenemos que cambiar. ¿Tenemos que predicar el evangelio? Sí, pero a mí me pagaron o a mí me están pagando por hacer lo que me toca hacer, no por predicar el evangelio. Y hay mucha gente que se excusa en eso para decir, pero es que yo estoy predicando el evangelio, no estoy haciendo nada malo. Si estás haciendo algo malo. Y es que estás dando mal testimonio a los demás. Porque por estar haciendo esto, dejas de cumplir con lo que tienes que cumplir y entonces a ti te están pagando por algo que tú no estás haciendo. Y eso es injusto. Predica el evangelio, pero en los espacios que se pueden prestar para eso. Gente que pasa, y si es un trabajo de oficina, pasa de cubículo en cubículo. Es que estoy predicando el evangelio y no hace las tareas que le ponen a hacer. Y le quitas el tiempo a los... Es que les estoy predicando. Sí, pero aún a ellos los estás afectando porque ellos también tienen que rendir cuentas al jefe. Aproveche, exacto, y después le echan la culpa al diablo, imagínense. El diablo de por sí es culpable, pero a veces le ponen más cosas que no. Eh, hermanos, miren cómo la perspectiva del Señor empieza a cambiarla. Aún algo que se ve piadoso como eso, a la luz de la palabra, no, no está bien. Use el espacio del receso o después del trabajo, otros espacios que se puedan prestar para eso. Versículo 8. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos, tanto jefe como empleado, tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Entonces, debemos trabajar de una manera que glorifique a Dios, haciendo lo que es justo, lo que es honesto, lo que es correcto. Cuando a mí me piden hacer algo que es torcido, ¿cuál debe ser mi respuesta? No. Y como creyentes aún debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias de hacer lo que es correcto. Porque a veces te podrán decir, si tú no haces esto, vas para afuera. Y es ahí donde la fe se pone a prueba. Ay, no, pero es que yo lo hice porque si no me echan, yo te digo, bueno, ¿y quién es el que te sustenta? Porque entonces estás diciendo que hay que glorificar al Señor, pero hay excepciones.
¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando a tus amigos, a las personas que están alrededor? Que los principios de la palabra de Dios son para, se deben cumplir de acuerdo a mi conveniencia. O sea, solo cuando yo vea que yo no estoy en peligro, los cumplo, y cuando yo sienta que me puede traer consecuencias, no los cumplo. Fíjense el grave daño que nosotros estamos haciendo cuando, y obviamente, ni qué decir de lo poco o nada que glorifica a Dios ese tipo de cosas. Cuando se habla de sufrir por Cristo, también sufrir por Cristo implica que a veces nos van a tener que echar del trabajo cuando no estamos dispuestos a hacer algo que se sale de mi obediencia al Señor. ¿Sí me hago entender? Pero en la medida en que a mí no me estén pidiendo algo que sea fuera del margen bíblico, yo debo hacer lo que me corresponde hacer. Sea que mis compañeros sean tóxicos, sea que mi jefe sea tóxico, sea lo que tú quieras, pero mientras no esté en juego en mi obediencia al Señor, trabaja y hazlo como tiene que ser, para que el Señor sea glorificado en medio de eso, porque el trabajo es una manera de servir, es un llamado a servir a Dios. Entonces leímos Romanos 12 para que viéramos cómo Dios transforma nuestra mente, nuestra perspectiva, y Efesios lo leímos para que viéramos cuál es la perspectiva que debemos tener en cuanto al trabajo. Si tú eres creyente, Cristo va moldeando tu pensamiento para que tú, en lo que respecta al trabajo, actúes como nos deja ver Efesios 6, 5 al 8. ¿Estamos claros allí? Y la consumación, ¿cómo culmina este tema en Cristo al final de la trama de la Biblia? Todo tema relevante en la Biblia no solo culmina en la persona y obra de Cristo, sino que tiene su clímax en la segunda venida de Cristo. En cuanto al trabajo, algunos pensarán, bueno, yo quiero que venga Cristo, quiero que venga la eternidad porque ya estoy cansado de trabajar. Pues hoy tengo que decirle que no es así. Y creo que es lógico, porque si Dios nos diseñó como personas que trabajábamos, el pecado pues lo alteró. Pero Cristo en su obra de restauración lo que está haciendo es volviéndonos a la perspectiva inicial, que nos hace pensar que en la eternidad va a ser diferente. En la eternidad nosotros vamos a trabajar para siempre porque de esa manera nos diseñó el Señor. Obviamente con la gran ventaja, así como fue en Génesis 1:2, que el pecado no estará presente. Por lo tanto, trabajar será nuevamente un deleite. Será algo que haremos gozosamente. No será difícil, no será de esfuerzo, porque ya el pecado no será parte de nuestras vidas. Amén. Por cuestión de tiempo, no puedo leer todo esto acá, pero no sé si le toman foto para que vean los paralelos entre Génesis 1:3 y Apocalipsis 21:2 que nos dejan ver esta verdad de que efectivamente vamos a seguir trabajando en la eternidad. ¿Ok? Listo. Esa es la primera gran herramienta que vimos, que fue la de rastrear la progresión de un tema. Y vamos a ir a nuestra segunda y última del día de hoy. Nos quedan pendientes otras la próxima semana. Y es estudiar la relación que hay entre los pactos bíblicos. Entonces, los pactos bíblicos, ¿qué son? Son un medio que es fundamental, a través de los cuales Dios establece comunión con sus criaturas y dirige los hilos de la historia bíblica con el fin de cumplir su propósito de salvación. A través de los pactos, Dios va a establecer comunión con su pueblo elegido, pero es a través del desarrollo de los pactos que Dios va desarrollando su plan, su obra redentora que culminará en Cristo. Cada pacto sirve para establecer o restablecer la comunión de Dios con la humanidad, número uno,
para revertir las maldiciones de la caída. 2, y poco a poco establecer y expandir el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que vemos a grosso modo en los pactos. ¿Cuáles son esos pactos? Aquí los tenemos. Ahí en el primero ustedes notarán una situación bien particular. Decimos pacto adámico noético. Estamos hablando del pacto en el jardín del Edén y el pacto que Dios hace con Noé. ¿Por qué los estamos colocando juntos? Porque cuando ustedes los estudien a profundidad, ustedes se van a dar cuenta de algo. El pacto con Noé es básicamente una reconfirmación del pacto con Adán. Con algunas variaciones, claro está, pero básicamente es el mismo pacto restablecido después del juicio del diluvio. ¿Ok? Pacto abrámico, pacto mosaico, pacto davídico y el nuevo pacto que es el pacto que nos cobija a nosotros como iglesia. Ok, vamos a ver un poco la progresión de estos pactos, cómo progresan estos pactos y cómo a través de la progresión de estos pactos vemos que se desarrolla el plan del Señor. El pacto adámico noético, esos dos pactos dejan ver el problema global del pecado. En medio de esos dos pactos lo que estamos viendo es la evidencia clara de que el pecado ha causado estragos en la humanidad. Pero también dejan ver la maldición y la separación de Dios que es producto del pecado, pero también proveen el contexto de lo que se conoce como la gracia común, a través de la cual va a venir la gracia o va a operar la gracia salvadora. ¿Cuál es la gracia común? Es el favor inmerecido de Dios, no para efectos de salvación, sino para bienestar de toda la humanidad. Entonces, todos los seres humanos, sean creyentes o no, son objeto de la gracia común, porque todos nos beneficiamos con la lluvia, todos nos beneficiamos con el sol, todos tenemos alimento para comer, todos tenemos muchas cosas que hacen parte de la gracia del Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces, estos dos pactos exponen esa gracia común, que decimos gracia común porque se me van las palabras hoy, porque es una gracia de la cual se beneficia toda la humanidad, crean o no crean en el Señor. ¿Sí me hago entender? Que la gente no quiera, que la gente no quiera aceptar que eso es gracia de Dios es otra cosa, pero es gracia común. Y esa gracia común es el medio a través del cual va a operar más adelante, y lo vamos a ver ahora con el pacto abrámico, lo que se conoce como la gracia salvadora. La gracia que apunta a que Dios, en su gracia, decide salvar a personas que no lo merecen, como tú y como yo. ¿Ok? Esa es la gracia salvadora. Entonces, estos pactos van a ser como el gran marco a través del cual va a empezar a operar más adelante la gracia salvífica. Llegamos al pacto abrámico. El pacto abrámico aclara la forma en que Dios vencería la maldición con por el pecado con bendición en dos etapas. Entonces, ya con el pacto abrámico, cuando vemos que el relato nos lleva en Génesis 12 a que Dios escoge a un hombre que no es santo, porque Abraham es injusto, él viene de Ur de los Caldeos, imagínate allá, idólatras, etcétera. Y ahí vemos un elemento de gracia también porque escoge a Abraham. ¿Y por qué escoge a Abraham? Lo mismo que pasó con Noé. Porque Dios salvó a Noé y a los demás no. Por gracia. Ahora tú me dirás, es que Noé de todas maneras es un hombre que temía a Dios. Yo te puedo decir, ok, pero ¿qué me dices de sus hijos? Gracia. No lo merecían, pero Dios los salvó del diluvio. ¿Ok? Sí, salvífica o salvadora. Que Dios escoge a personas para salvación, así como lo ha hecho con nosotros. La gracia común no implica salvación. La gracia común habla de cómo Dios trae bienestar para toda la humanidad. Dios ha permitido a todos, sean creyentes o no,
les permite ser bendecidos por las estaciones, por la lluvia, a todos les permite tener alimento, a todos les permite tener vida, empezando por ahí, etcétera, etcétera. ¿Ok? No es una gracia que hable de salvación. La gracia salvadora implica que Dios escoge gente para salvar. El pacto abrámico entonces viene a mostrar cómo Dios va a vencer esa maldición producto del pecado. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer en dos etapas. Y esas dos etapas implican dos pactos más. Y es, el pacto mosaico cumple la primera etapa, perdón, tres pactos, porque ahorita se me olvidó el nuevo pacto. Esas dos etapas en las que se desarrolla el pacto abrámico se van a desarrollar teniendo en cuenta los siguientes pactos que nos faltan, que son tres. La primera etapa se cumple con el pacto mosaico y el pacto davídico. ¿Cómo? El pacto mosaico cumple esta etapa estableciendo a la nación de Israel y otorgándole un territorio. Porque usted recordará en Génesis 12, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, dice que su descendencia sería grande en sobremanera. Y esa descendencia no la está viendo Abraham allí, pero en Éxodo capítulo 1 ya la empezamos a ver. Y hay gente que se está durmiendo y tengo agua aquí. Ojo, ¿ok? Si les cae agua no es que está cayendo algo del cielo. ¿Ok? Yo les he dicho que yo soy profesor y a mí cuando veo una persona dormida tengo que hacer algo para levantarla. ¿Ok? Ahí hay un baño, échense agua si se le están apagando los ojos. ¿Ok? Entonces, pacto mosaico nos deja ver eso, nos deja ver cómo efectivamente hay una nación, que es Israel, que es el cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Abraham, y a esa nación se le otorga un territorio que también se lo prometió Dios a Abraham. Dios le dijo a Abraham que su descendencia habitaría ese territorio llamado Canaán. ¿Ah? ¿Cuáles dos pactos? Abraham, no es que sean igual. El mosaico viene a cumplir parte del abrámico. ¿Sí me va a entender? Lo mismo que el davídico y el nuevo pacto. Lo que usted, y de hecho esto es algo que van a empezar a ver mucho más en detalle en Pentateuco. Lo que al final quiero que ustedes vean es que las promesas que Dios le hace a Abraham tienen un cumplimiento final en Cristo. Porque Dios le habla a Abraham de una descendencia multitudinaria, por supuesto, pero una descendencia que iba a ser bendición a todas las naciones. En primera instancia, Israel es llamada por Dios para ser esa nación que fuera de bendición a todas las naciones. Pero usted sabe que eso no fue así, porque ellos fracasaron en eso. Pero se sigue desarrollando el plan de Dios y ahí es donde entra el pacto davídico, porque a pesar del fracaso del pueblo de Israel, Dios escoge una de las tribus, que es la tribu de Judá, y a través de la tribu de Judá, Él va a escoger un linaje, que es el linaje de David, a través del cual más adelante, ¿quién va a venir? El Mesías. Y a través del Mesías, entonces se cumple la segunda etapa en el nuevo pacto, la segunda etapa del pacto abrámico, cuando la obra salvadora de Cristo, el descendiente davídico, asegura bendición para todas las naciones que por fe se rindan a Él. Entonces, todo esto que nos deja ver, caramba, todos estos pactos se relacionan uno con el otro. Obviamente, a medida que sale un pacto nuevo, vamos viendo con mayor claridad cómo el plan de Dios se va a ir ejecutando. Empezamos con dos pactos que son de carácter universal, que nos dejan ver el marco de la gracia común, que es el pacto edénico y el pacto noético. Y luego llegamos al pacto abrámico, que nos deja ver que, ok, Dios escoge a un hombre y su descendencia, ¿verdad? A través de la cual Él va a seguir desarrollando el plan. Pero luego esa descendencia, que es el pueblo de Israel, no cumple el propósito por el cual Dios la llamó, pero en donde parecería que Dios fracasó, Dios sigue obrando y a través de esa nación entonces Él destaca a una tribu. De esa tribu
él destaca un linaje, que es el de David. Y a través de la descendencia de David, vamos rastreando todo eso porque vemos a Salomón, los hijos de Salomón, todos los demás, llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a Cristo. Si estamos viendo esa línea, entonces es una sola línea que al principio no es muy clara, pero que poco a poco, mira, esto se lo voy a ilustrar con algo bien sencillo. Vamos a ver si puedo hacerlo aquí. ¿Usted ha ido alguna vez al teatro? Usted ha ido al teatro, ¿verdad? No estoy diciendo que la Biblia sea un teatro, ¿verdad? Usted ha ido al teatro o al cine. Y usted sabe que por lo general hay unas cortinas, ¿cierto? Entonces, al principio las cortinas están completamente cerradas, ¿verdad? Usted no ve nada de lo que hay detrás de las cortinas. Pero las cortinas se van abriendo poco a poco, ¿verdad? Se van desplegando, se van desplegando, se van desplegando, hasta que al final usted ve todo completamente. Eso es lo que pasa en las escrituras. Desde Génesis, uno va viendo cómo se va abriendo. Al principio tú haz de cuenta que estás viendo esa cortina y tú dices, ahí yo veo algo, pero todavía no sé realmente cómo es. Se va abriendo. Ok, mira, ok. Llega el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento nos deja ver, esto era, por eso te acuerdan Lucas 24, que lo leímos al inicio, Cristo, ¿qué hace? Les está haciendo esto a los dos discípulos. O sea, siempre se trató de mí. ¿Sí me hago entender? Entonces, hoy nosotros tenemos toda la revelación completa, porque ya tenemos toda la Biblia. Hoy podemos verlo completamente, pero en la medida en que se fueron desarrollando los eventos, era como esa cortina. Por ejemplo, si tú tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y le preguntaras a Moisés o a alguno de los profetas, oye, tú estás viendo ya ahí a Cristo y todo eso, te van a decir, no, no, yo sé que viene un Mesías, yo sé que viene esto, pero ellos estaban como con la cortina a medias. ¿Sí me van a entender? Pero ya nosotros hoy en día tenemos el panorama completo. ¿Cuál es nuestra tarea como estudiantes de la Biblia? Ver el progreso de esa cortina de cómo se va abriendo, cómo se va abriendo, cómo se va abriendo. Cuando yo estoy en, qué sé yo, números o en jueces, ok, en qué punto está en jueces la cortina abierta? ¿Qué es lo que se puede ver allí de la gran trama de las escrituras que apunta a Cristo? ¿Sí me voy a entender? Estoy en, no sé, en Proverbios. Ok, ¿en qué punto estoy de la revelación de la trama de las escrituras aquí en Proverbios? Estos temas que habla aquí, ¿cómo terminan relacionándose con ellos? ¿Sí me voy a entender? Ese es el punto. Entonces, cuando yo entiendo que esta es la dinámica en la que se desarrolla esa gran trama, entonces ya yo entiendo que necesariamente lo que yo voy estudiando aquí tengo que mirar cómo conecta allá, porque al final siempre se trató de la misma trama, solo que acá no era tan visible. Acá en el Nuevo Testamento ya se ve por completo. ¿Sí estamos viendo? Ok, listo. Bueno, aquí les hice dibujito. Voy a terminar aquí con esto. Bueno, pensé que me faltaba una diapositiva más, pero ya aquí llegamos. Miren, por medio de Jesús, Abraham se convierte en padre de multitud de naciones, cumpliendo lo que dice Génesis 12, 1 al 3. Y Dios vence la maldición global que surge de la desobediencia del primer hombre, es decir, Adán, por la obediencia perfecta del último Adán, que es ¿quién? Cristo. Y eso es lo que nos deja ver Romanos capítulo 5, versículos 12, 21. Miren ahí donde está la dinámica, para que se den cuenta. Cuando Dios le promete a Abraham, Abraham no está viendo a Cristo allí. Moisés, que es el que escribe Génesis, no está viendo a Cristo allí. Sabemos que Dios dice que Él se va a convertir en padre de multitud de naciones y que a través de su descendencia todas las naciones serán bendecidas. Moisés no tiene ni idea de cómo va a derivar eso, ni habrá menos, pero creen en la promesa de Dios, creen que Dios lo va a hacer.
Acá, desde el Nuevo Testamento, ya tenemos la panorámica más clara. Cuando usted lee Romanos 5, 12 al 21, usted se va a dar cuenta que Pablo dice, ok, el primer Adán, que fue el que vimos allá en el Edén, falló y por causa de su falla vino la consecuencia, que es la maldición por la desobediencia, por el pecado, pero Cristo vino como aquel que cumplió la ley, como aquel que cumplió el propósito que Adán falló, que Israel falló, para que entonces esa maldición pudiera ser revertida a través de Cristo. ¿Sí estamos viendo? Entonces ya desde acá, Pablo tiene la perspectiva más clara. Y obviamente nosotros más todavía porque ya tenemos todo el canon de las escrituras completo. Entonces nuestra tarea, no solamente para los que predican en las iglesias, no solamente para los que son maestros, sino para todos los creyentes, es que entendamos que esta es la dinámica en la que vienen escritas, en que viene escrita la Biblia. Eso se llama teología bíblica. Ver cómo la Biblia misma va desarrollando esa gran trama hasta llegar al Nuevo Testamento. Y nuestra tarea es identificar en qué punto de la trama bíblica está el texto que quizás yo estoy enseñando, que quizás yo estoy predicando, que quizás yo estoy simplemente estudiando en mi devocional. Yo necesito saber para poder entender mucho más el significado de ese pasaje. ¿Ok? ¿Estamos viendo? Ok, perfecto. Listo, hermanos. Llegamos hasta aquí el día de hoy. Son las 11:50. Hoy les voy a dar, hoy va a haber gracia hacia ustedes. Favor inmerecido. 10 minutos vamos a salir de, bueno, 9, ya son las 11:51. Ojo que se termina la gracia pronto. Entonces vamos a orar y pues ya la próxima semana, Dios mediante, seguimos con la segunda parte. Les